Venga, muy bien. Vamos a ver algunos problemas de metabolismo, lo que son problemas de los distintos bloques, de los tres bloques que tenemos. Y voy a ir escogiendo, bueno, algunos que vaya viendo interesantes y que sean potencialmente muy, digamos, muy probable que vaya a entrar en selectividad y por lo tanto en el examen final también, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos, por ejemplo, tenemos aquí una del año 2001, en la cual nos habla del metabolismo fermentativo, que nos dice que está íntimamente ligado a numerosos procesos biotecnológicos, ¿vale? Entonces, ese es un aspecto que es muy fácil que entre de cualquier manera, porque de esa manera, de ese modo, se relaciona la parte de metabolismo con la parte de microorganismos o con de biotecnología, ¿vale? Entonces, es muy útil que la tengáis bastante clara y, por lo tanto, como es, además es muy sencilla, pues no va a ser mucho problema. Nos dice, exponga brevemente un proceso biotecnológico concreto, que utilice la fermentación llevada a cabo por células eucariotas. Entonces, esto más sencillo imposible. Sería una pregunta de razonamiento. Entonces, en ella, ¿cómo tendríamos que enfocarlo? Pues tendríamos que enfocarlo haciendo hincapié, lo primero, en el proceso. Vamos a quitarle el colorcillo. Lo primero, el proceso, que sería una fermentación. ¿De qué tipo? Por ejemplo, podríamos hacer una fermentación láctica o, si preferís, una fermentación alcohólica, lo que queráis. Tenemos que acordarnos de quién realizan, por ejemplo, la fermentación láctica. En este caso, los lactobacillus son un tipo de bacterias que son utilizadas en este proceso biotecnológico. A partir de aquí, ¿qué podríamos explicar? Pues podríamos explicar lo que es la fermentación, podríamos explicar con un gráfico, con palabras o con los dos, que siempre es muy apropiado, explicar la fermentación, incluyendo, es decir, todo el catabolismo aerobio, es decir, anaerobio, incluyendo, por lo tanto, la glucólisis, ¿vale? Muy importante. Es decir, vamos a explicar todo el catabolismo aerobio, por lo tanto vamos a incluir la glucólisis y vamos a incluir la fermentación. En este aspecto vamos a tener en cuenta los ATPs que se forman y qué pasa con el NADH, que os recuerdo que en la propia fermentación se va a reciclar en NAD. Todo eso lo comentamos. Comentamos también que con ello pues se van a realizar la producción de productos lácticos, ¿no? Producción de lácteos, es decir, por ejemplo, yogures, quesos, etcétera. Hablamos un poco de cómo va a ser ese aprovechamiento de ese proceso biotecnológico, ¿vale? Entonces, con todo eso ya tenemos un punto asegurado. Venga, vamos a ver más tipos de actividades que son, digamos, muy probables que puedan entrar. Eh, Teníamos, lo habíamos comentado en la sesión anterior, vamos a comentar otra de razonamiento, buscando, digamos, algunas que sean un poquillo curiosas, que sean probables, etcétera. Dice, en algunas ocasiones, cuando se almacenan patatas en condiciones de humedad, la parte del tubérculo que ha estado en contacto con el agua presenta cierto sabor dulce. ¿Vale? Explique razonadamente el hecho describiendo el proceso bioquímico que podría haber ocurrido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta situación en la cual nos comentan que tenemos patatas en condiciones de humedad. Nos dice que la parte del tubérculo que ha estado en contacto con el agua presenta cierto sabor dulce. Dice, explique razonadamente el hecho describiendo el proceso bioquímico que podría haber ocurrido, ¿vale? Bueno, nosotros tenemos, en la patata vamos a tener almidón, que es un polisacárido. Entonces, nosotros tenemos en cuenta que hay un proceso que se llama glucogenólisis, que lo tenemos en el anabolismo de los animales, en el cual el glucógeno se va a transformar en glucosa, ¿vale? Bueno, pues igual puede ocurrir con el almidón, que es lo que tenemos en la patata. El almidón se va a poder romper en las moléculas de glucosa, en los monómeros que lo forman, mediante una hidrólisis, para lo cual hace falta agua. Por lo tanto, en ese cubo que hemos tenido el almidón con presencia de agua, lo que se ha realizado es una hidrólisis. Y entonces se han desprendido las moléculas de glucosa que se iban produciendo. Hay un proceso muy parecido cuando tomamos miquita de pan, nos la metemos en la boca y lo dejamos que se vaya disolviendo. La
amilasa, la enzima que tenemos en la saliva, va rompiendo las moléculas de almidón y las va transformando en glucosa. Por lo tanto, coge un poquito de sabor dulce. ¿Perdón? Muy bien, vamos a ver otra. Tenemos aquí una de razonamiento interesante. Dice, durante la fotosíntesis se producen muchas reacciones enzimáticas. Al aumentar la temperatura se incrementa la intensidad fotosintética. Sin embargo, las temperaturas altas pueden disminuir el rendimiento de la fotosíntesis. De una explicación razonada a estos hechos. Bueno, pues en este caso, lo que tenemos que nosotros tener en cuenta, la respuesta a esta pregunta, se relaciona con los gráficos que veíamos en relación a los factores ambientales que afectan a la fotosíntesis. Entonces, nosotros veíamos que en esa gráfica os recomiendo buscarla en el libro, mirar la sesión donde la vimos, lo que queráis, pero recordad que había un punto de intensidad en el que tenemos un máximo. Pues bueno, eso significa que simplemente las enzimas son proteínas. Por lo tanto, estas enzimas, como son proteínas, van a tener un máximo óptimo de temperatura en el que van a funcionar. Por debajo o por encima del cual, de ese óptimo, se va a provocar un descenso de su actividad. ¿Por qué? Por la desnaturalización. Como son proteínas, se desnaturaliza y explicamos que pierden, ¿verdad? ¿Qué pierden? ¿Qué estructuras pierden? La secundaria, la terciaria y si la tienen, la cuaternaria. Es decir, pierden todas las estructuras menos la primaria. Y en las estructuras secundaria y terciaria es donde tenían su capacidad funcional. Por lo tanto, es por esa razón que van perdiendo su actividad. Preguntas, vamos a ver, vamos a buscar preguntas de reconocimiento. Esa la vimos ya. Bueno, tenemos aquí una que es muy parecida a una pregunta que vimos en la sesión anterior, en la cual pues tenemos un dibujillo, tenemos ya nos dice directamente que es un tilacoide, tenemos aquí una serie de, ¿verdad? Un proceso y aquí otro proceso. Fijaos que es parecido, si miráis la otra sesión, había una actividad que era parecida. Bueno, dice, ¿qué proceso se representa en la figura? Pues aquí en la figura, si lo que tenemos aquí es una cadena transportadora, es un tilacoide. Y aquí tenemos otra cosa que acopla un transporte de protones. ¿Qué va a ser? Pues va a ser la fotofosforilación oxidativa, es decir, la fosforilación oxidativa que se producía en la fotosíntesis, en la cual, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues aquí tenemos, es la fase luminosa con su cadena de transporte y asociado una ATP sintetasa, que todo eso constituye la fotofosforilación oxidativa. Simplemente, ¿verdad? Rompíamos la fase lumínica y la fotofosforilación para estudiarla, para verla por separado, pero en realidad estarían unidas. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Que llega algo aquí a un objeto y rompe algo. Bueno, vamos a ir viéndolo, nos lo van a ir preguntándolo todo. Dice qué proceso se representa, cuál es su finalidad y qué corresponde a cada número. Me vais a permitir que vaya primero a los números y luego explique la finalidad. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, aquí tenemos luz o fotones que van a incidir sobre esto que es un fotosistema. Concretamente es el fotosistema 2, que es el primero que había, el 680. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando llega la luz? Pues que una molécula de agua, que sería el 5, se rompería en oxígeno, que sería el 6, y en protones, que es lo que conforman a la molécula de agua. ¿Qué pasaría con los electrones que habría en esos hidrógenos que ahora están cargados positivamente? Pues esos electrones han viajado camino de una serie de transportadores. Va a haber unos transportadores que van a ir llevando los electrones hasta ¿qué? Hasta otro fotosistema. El fotosistema 1, al cual de nuevo va a llegar la luz, va a llegar fotones, y aquí no se va a producir una fotólisis del agua, si os fijáis. Aquí simplemente los electrones van a seguir su camino. ¿Y qué va a ocurrir al final de todo? Pues si nos acordamos, al final de todo se va a formar NADPH, ¿verdad? Va a haber una reducción en forma de NADPH. Por lo tanto, el NADP se va a transformar en NADPH. ¿Y qué más va a ocurrir? Pues que estos protones se van a ir acumulando en este espacio, el tilacoide, y van a generar un gradiente de concentración. Por lo tanto, vamos a tener
muchos protones aquí, se van a ir acumulando y va a haber una ATP sintetasa que va a acoplar este transporte de protones, a una transformación y va a ser el 7, el ADP más fósforo inorgánico se va a transformar en ATP. Por lo tanto, con ese ATP y con ese poder reductor se van a poder ir al ciclo de Calvin. Así que, ¿cuál será la finalidad? Pues la finalidad va a ser generar energía y poder reductor que va a ser utilizado en la siguiente fase que se puede llamar, recordad, fase biosintética, fase oscura o ciclo de Calvin. ¿Qué tipo de células lo llevan a cabo? Pues lógicamente solo lo pueden llevar las células vegetales, las eucariotas vegetales, ¿vale? Habríamos visto este, vamos a ver uno más. Bueno, tenemos aquí otro también muy típico de reconocimiento. Fijaos que por puntuación fue un ejercicio de 2 puntos, pero como este año lo van a separar por bloques, seguramente no nos encontrásemos una pregunta, digamos, de 2 puntos con imagen. En principio parece que no, ¿no? Por lo que nos comentaron desde la ponencia de biología. Pero bueno, vamos a verla porque pueden ser trozos de ella y en general va a ser una actividad muy útil y francamente repetitiva, ¿no? Recurrente en los exámenes de selectividad. Tenemos aquí una ruta metabólica o varios procesos, ¿no? Que forman parte de una ruta mayor y nos dice qué vía metabólica corresponde al conjunto de reacciones que transforman la glucosa en ácido pirúvico. Es decir, este primer paso nos preguntan qué proceso es, qué vía metabólica. Pues voy a irlo poniendo en este caso aquí en rojito. Pues la vía metabólica es la glucólisis. Vamos a ver si no rompo yo esto todo. Es la glucólisis. Recordad, en esa glucólisis, a partir de una molécula una molécula de 6 carbonos, formábamos dos moléculas de 3 carbonos que son ácido pirúvico. Dice, y las que transforman el ácido pirúvico en ácido láctico, bueno, pues estaríamos hablando de una fermentación láctica. Empezamos a explicar un poco, dar alguna idea junto al nombre, pero son 0,2, por lo tanto no debemos tampoco extendernos mucho. Dice, y las que transforman el ácido pirúvico o piruvato en etanol, pues será fermentación que alcohólica, en la cual recordad que además se desprendía una molécula de dióxido de carbono, perdían un carbono. Indique el nombre de la molécula señalada con el número 1. En este caso, fijaros que aquí tenemos la vía anaerobia, aquí tenemos las fermentaciones y aquí tenemos qué vía va a ser. Si en un lado está la anaerobia, pues aquí va a estar la aerobia. ¿Y qué había después del piruvato en la vía aerobia? Pues teníamos la activación del ácido pirúvico ¿en qué? En acetil coenzima A. Recordad que esta es lo que se llama la llave del ciclo de Krebs. Es la molécula que es capaz de entrar en el ciclo de Krebs. Y ahora dice, y el de la vía metabólica señalada con el número 2, en el cual se desprenden estas moléculas que tenemos aquí. Vemos que es muy sencillo. Si conocemos más o menos esto, no hace falta ser tampoco muy estudioso, ¿verdad?, para saber qué es el ciclo de Krebs. Fijaos que son preguntas en las cuales quieren ver vuestras ideas generales. No es muy minucioso este bloque porque es un tema complicado y por lo tanto se quedan solamente en lo superficial. Explique razonadamente cuál de los 3 destinos del ácido pirúvico será más rentable para la célula desde el punto de vista de la obtención de energía. Fijaos que aquí en ningún momento se nos ha puesto el ATP, precisamente porque nos preguntan y recordamos, intentamos recordar. ¿Qué teníamos nosotros? ¿Qué teníamos aquí? Pues teníamos, vamos a ver si yo puedo aquí. No, no, voy a ponerlo por aquí. A ver si me deja. Vale. Teníamos aquí que en el ácido láctico, en esta ruta que tenemos aquí, ¿cuántos ATP se iban a formar? Pues se iban a formar solamente 2 ATPs. ¿Para qué hacía entonces esta ruta tan sumamente, digamos, poco rentable? No, me está saliendo ahí un churro. Está intentando probar esto. ¿Cuántos ATP se va a formar? Voy a ponerlo aquí por escrito, mejor que es más sencillo. En la fermentación, nosotros tenemos
Dos ATPs nada más. ¿Por qué? ¿Dónde se forman esos dos ATPs? Esos dos ATPs los tenemos en la glucólisis. Es donde los formamos. No los formamos en la fermentación en sí misma, sino en la glucólisis, ¿vale? Esos dos ATPs son de la glucólisis. Y en el catabolismo aerobio, en el resto, ¿no? ¿Cuánto se producía? ¿Nos acordáis? 36 ATPs. 36, vamos a ver. Ahí, 36. Entonces, ¿cuál de las dos va a ser más rentable? Pues lógicamente el catabolismo aerobio va a ser el más rentable porque consigue 36 ATPs. Recordad que a veces se pueden ver 38 por cómo contamos el NADH de la glucólisis. Pero si esos 36 ATPs son mucho más rentables que los 2 de ATP, ¿por qué utilizaríamos en algún momento la fermentación? Os lo recuerdo, no nos lo preguntan aquí, pero lo pregunto yo porque puede ser una pregunta fácilmente que caiga. Pues muy sencillo, porque en la fermentación o porque son bacterias que se ven obligadas a realizar la fermentación o porque son células musculares que tienen que provocar un rendimiento de energía muy rápido, aunque sea poco rentable. Queman mucha glucosa para obtener poca energía, pero de una manera rápida. Mientras que en el catabolismo aerobio hay más procesos catabólicos, pero se obtiene más energía. Dice, indique el destino del CO2, del FADH2 y del NADH. El CO2, recordamos, se expulsa con la respiración. Al expirar, expulsamos nuestro CO2. El FADH y el NADH, en cambio, van a ir a otro sitio que es la cadena transportadora de electrones, a la fosforilación oxidativa. Os voy recomendando estas cosas para que las vayáis mirando y repasando. Eso tendríamos que hablar un poquito de esas dos ideas, ¿vale? ¿Qué le pasa al FADH2 y al NADH en la cadena transportadora? Que pierden los electrones, se oxidan y entonces vuelven a estar disponibles para ser utilizados de nuevo en la glucólisis, en la activación del piruvato, en el ciclo de Krebs, etc. Y luego nos preguntan, aquí de guinda, ¿vale? Algo muy general, los términos anabolismo y catabolismo. Entonces, recuerdo otra vez más cómo definíamos esto. En el catabolismo, ¿qué es lo que se hace? Se rompen moléculas complejas. Vamos aquí. Se rompen moléculas complejas. ¿Y qué formamos con ellas? Pues lo que formamos son moléculas sencillas. ¿Y qué conseguimos con ello? Al romperlas, formamos energía. El anabolismo va a hacer exactamente lo contrario. Se forman moléculas, bueno, vamos a poner, a partir de moléculas sencillas, vamos a ponerlo así, se forman moléculas complejas. ¿Y qué hacemos con ello? Gastamos energía. ¿Vale? Arriba la formamos, damos energía, mientras que abajo la gastamos. Y de esa manera uno y otro están unidos. Es un ciclo. Para que exista el catabolismo tiene que existir el anabolismo y viceversa. Para que haya anabolismo necesitamos el catabolismo. ¿Vale? Bueno, pues pensad que estas actividades son del tipo que van a caer en este bloque. Voy a hacer más sesiones, pero fijaos que ya voy repitiendo ideas, ya se van repitiendo, son muy repetitivas, a pesar de que el formato cambie, las ideas son las mismas, porque ¿qué se quieren? Si habéis visto las orientaciones, se quieren cosas muy generales sobre los procesos, sobre la obtención de energía, sobre el poder reductor, ¿vale? Sobre algunas etapas concretas, pero donde se localizan esas cosas, identificarlas, algo muy sencillo, ¿vale? Bueno, pues seguimos en las siguientes sesiones viendo estas actividades de selectividad. Os recuerdo que a partir de la página de este señor las tenemos muy bien clasificadas y van a ser muy útiles. Y en la carpeta compartida la tenéis allí. Venga, seguimos.